Bienvenidos al Valle de Rugero, la tierra de gigantes. Aquí, en este lugar donde me encuentro, fue el hogar y el hábitat natural de unos animales gigantes que dominaron el territorio durante miles de años. Gracias a las condiciones ambientales favorables que reinaron durante el periodo cuaternario, esta región fue el lugar ideal para que una megafauna pudiera desarrollarse libremente en otros tiempos remotos. Aquí vivieron y evolucionaron mamíferos gigantes que migraron desde otros continentes y que se extinguieron por causas que aún no están bien esclarecidas. Y eso ocurrió hace aproximadamente 10.000 años atrás. A través de este documental, pretendemos mostrar al mundo imágenes de la riqueza paleontológica y arqueológica de esta región que se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Tarija. Sean bienvenidos al misterioso Valle de Rugero. El Valle de Rugero se ubica al sur de Bolivia y cerca de las áreas limítrofes con la Argentina. La comunidad de Rugero pertenece al municipio de Uriondo, provincia Avilés del departamento de Tarija. Rugero es un valle mesotérmico. Es una zona de transición entre la cordillera de los Andes y la cuenca del Río de la Plata. Su clima es templado y seco, con una altura media de 1.850 metros sobre el nivel del mar. La orografía de la región se caracteriza por formaciones de cárcavas o quebradas profundas, producto de la erosión eólica y de las lluvias estacionales. La erosión intensa en los suelos forman profundas grietas en las que se observa la estratigrafía de los sedimentos cuaternarios con una variedad de colores y tonalidades. La vegetación se relaciona con las características climáticas del valle: churquis, molles y sauces. Existe una variedad de cactus pequeños que son fosforescentes en las noches y altamente tóxicas. El Valle de Rugero está catalogado como uno de los yacimientos de fósiles a cielo abierto más grande de Bolivia. Restos fósiles de enormes mamíferos se encuentran diseminados en todo este valle. Por eso, hemos entrevistado al ingeniero Roberto Mobarec, director del Museo de Paleontología y Arqueología de Tarija. Él nos va a explicar sobre el periodo en el cual vivieron estos mamíferos gigantes, de dónde llegaron, cuáles son sus características y cuál era su hábitat. ¿En qué periodo surgió la megafauna sudamericana? Bien, la megafauna sudamericana surge y se desarrolla principalmente durante el periodo cuaternario. Este periodo comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años y se extiende hasta la actualidad. El periodo incluye dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno se caracteriza por un escenario climático muy dinámico. Hubo múltiples glaciaciones muy conocidas y muy estudiadas que han sido intercaladas con periodos interglaciales, es decir, retrocesos y avances de glaciales, cambios en el nivel del mar por fluctuaciones en los niveles de agua y fuertes modificaciones en los ecosistemas. Fue justamente en ese contexto que prosperaron los grandes mamíferos conocidos como megafauna. Ahora, el Holoceno comienza hace unos 11.700 años aproximadamente y marca el fin de la última glaciación y el inicio de una época más o menos estable. Es en esta época cuando se consolidan las especies modernas, aparecen los seres humanos, especialmente acá en Bolivia y en Sudamérica, y hacen una transformación también del ecosistema. En otras palabras, la megafauna fue testigo y a la vez víctima de grandes fluctuaciones climáticas globales y su desaparición coincide con estas fluctuaciones y el final del Pleistoceno y la aparición de los seres humanos como un elemento de caza. ¿Qué características tenían estos mamíferos gigantes?
Bien, los mamíferos gigantes que habitaron Tarija, y en particular el Valle de Rugero, eran verdaderos colosos, eran gigantes, adaptados a ambientes diversos, llanuras, habían pantanos, emergían de las mismas montañas muchos ríos que convergían en lagunas, pantanos y bosques abiertos. Tenemos, por ejemplo, un representante como el mastodonte andino, también llamado Cuvioronius iodón, y que fue bautizado aquí en Tarija como Cuvioronius tarijensis. Estamos hablando de uno de los ancestros muy antiguos, emparentados con los actuales elefantes, y que podía alcanzar, imagínense, hasta 3 metros, 2,80 de altura, 6 metros de largo y prácticamente pesar 6 toneladas. Su característica, a diferencia, por ejemplo, del mamut, es este tipo de defensas que eran curvadas hacia abajo. Además, no era tan peludo como el mamut, y la principal característica radica en su dentadura, que le da el nombre. Se llama mastodonte, diente de tetilla, fíjense, que era una adaptación al tipo de alimentación que encontraron en estas latitudes. Y por este lado podemos ver al megaterio, la gran bestia es su nombre. Y realmente, a pesar de que realmente era una cosa impresionante, de más de 6 metros de altura, se trataba de un animal que es un perezoso gigante, era herbívoro, podía alcanzar, decía, las grandes ramas porque se podía parar de 2 patas, pero normalmente andaba en las 4 patas. Pero tenía esas características de llamarse un perezoso gigante, pero no tiene nada que ver con los osos, eso es un error, emparentarlos con los osos. Otro animal muy característico que se desarrolló en el Valle de Tarija fue los gliptodontes, que son toda una familia, hay muchos y diferentes. Ellos son también cenartros, pero a diferencia de los pilosos, estos son acorazados. Desarrollaban una gran coraza y eran más bien de marcha lenta. Esta coraza estaba tanto cubriendo todo el cuerpo, incluso la cabeza y la cola. Lo defendía de sus depredadores y además la cola, que a veces desarrollaba como espinas, le permitía defenderse. ¿De quién? De grandes depredadores como el famoso diente de sable, el esmilodón, que también existió en estas latitudes y justamente fue uno de los grandes depredadores. Hubieron camélidos como la paleolama, que también, la paleolama migró de Norteamérica, y también, por ejemplo, otros animales. Se han clasificado más de 49, casi 50 especies en el Valle de Tarija. ¿De dónde llegaron estos animales gigantes? Bueno, muchos son originarios de Sudamérica y muchos otros llegan de Norteamérica. En realidad, lo que ocurre es que todo esto está ligado a un evento muy importante, que justamente este cuadro nos permite entenderlo muy bien. Ese evento lo llaman Gavi, o The Great American Biotic Interchange, por sus siglas en inglés, y hubieron cuatro importantes momentos a los 2,8, a los 0,8 y bueno, uno a los 1,8 y el último prácticamente ya prácticamente a los 1000, o sea, 10,000 años. Estos intercambios permitieron que se forme un puente justamente entre Norte y Sudamérica, y los animales bajaron de Norteamérica, bajaron, por ejemplo, mastodontes, bajaron los felinos como el diente de sable, y de Sudamérica subieron los grandes perezosos, los gliptodontes, etc. Lo interesante es que todos los que llegaron encontraron, por ejemplo, en Tarija, un verdadero paraíso. Era un lugar muy apropiado para desarrollar la vida y aquí florecieron grandemente. ¿Cuál era el hábitat natural de esta megafauna? Bien, este cuadro
nos ayuda muy bien a poder explicar ese hábitat. Se han realizado muchas investigaciones en Tarija para lo que se llama reconstruir un paleoambiente, una paleogeografía, y podemos decir básicamente que se trataba, fíjense, de las características interesantes. En primer lugar, los cordones montañosos que nos rodean, que eran lo que delimitaba la cuenca gigante del Valle de Tarija. En ese momento habían muchos picos nevados, pero mucha cantidad de agua en forma de ríos y riachuelos que confluían en el valle, formando una serie de lagunas, abanicos aluviales, pantanos incluso en todo el centro. Estas lagunas tienen registros de hasta 70 metros de sedimentos, en donde en muchos de ellos se va a poder encontrar justamente a los fósiles. Estamos hablando de que este era un ambiente más cálido que lo que tenemos ahora, que fue un verdadero paraíso para estos animales, pero al mismo tiempo una especie de cementerio, porque obviamente también morían en estos lugares, eran atrapados por los sedimentos, deslizamientos, aluviones, y era el lugar ideal para que se conserven sus fósiles. A pesar del gran tamaño y poderío con el que seguramente dominaron el Valle Central de Tarija, se sabe por estudios científicos que hace unos 10.000 años la megafauna sudamericana se extinguió por completo. Determinar las causas de su desaparición es un tema de investigación y de grandes debates científicos. No hay una sola teoría que explique el porqué de la extinción de estos mamíferos gigantes. Existen varias teorías que tratan de explicar la abrupta desaparición de estos majestuosos ejemplares de la faz de la Tierra al final de la época del Pleistoceno. Escuchemos algunas de estas teorías que tratan de explicar del porqué de la extinción total de la megafauna sudamericana que vivió, se multiplicó y dejó sus restos óseos no solo en Rugero, sino en todo el Valle de Tarija. Algunos estudios científicos sugieren que la causa principal de dicha desaparición estaría relacionada a los reiterados cambios climáticos que ocurrieron durante el periodo cuaternario, es decir, los últimos 2 millones de años. El último periodo de frío o era de hielo, 9700 antes de la era común, terminó con un repentino calentamiento global. Ese repentino cambio climático en la Tierra habría ocasionado la extinción parcial de la megafauna sudamericana. Otros estudios científicos apuntan al efecto directo de la mano del hombre. La depredación humana habría sido el principal factor que impulsó el declive y posterior extinción de la megafauna. El Valle de Tarija posee una geología rica y diversa. Aquí se han preservado registros fósiles muy importantes, de los cuales los más representativos provienen de sedimentos y rocas del Cuaternario. Algunas de estas piezas corresponden a holotipos, es decir, son ejemplares únicos que permiten describir a una nueva especie de animales que antes era desconocida. La región ha sido visitada y estudiada por afamados científicos como el francés Alcides d'Orbigny, el inglés Hugh Whittle, el argentino Florentino Ameghino, entre los más destacados. Gracias a las primeras misiones, como la francesa o del conde sueco Nordenskjöld, guiados por los colectores de fósiles, los tarijeños Luis y Rosendo Echazú, se ha podido rescatar un buen número de restos fósiles. Eso es todo lo que las ciencias paleontológicas nos han podido explicar sobre la megafauna sudamericana, hoy ya extinta, y que en el pasado lejano dominaron estas regiones. Sin duda, hace falta realizar mayores excavaciones, dataciones con carbono 14, zonificaciones, periodizaciones de las diferentes etapas arqueológicas en la región. El Valle de Tarija y especialmente Rugero
guardan bajo su suelo una inmensa riqueza paleontológica que todavía no ha sido valorada en su real dimensión. En el Valle de Rugero, los comunarios del lugar han ido transmitiendo oralmente de generación tras generación mitos y leyendas que lo que menos podemos decir es que son bastante intrigantes. Gracias por su atención y cuando gusten, vengan al sur de Bolivia, vengan a Tarija, vengan a Rugero. Aquí encontrarán lo que andan buscando.